Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a hablar de la clase de resumen de colores complejos de coordinación. Entonces, pues el color, pues define la RAE como una impresión que produce la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo. Entonces aquí está relacionado siempre con su longitud de onda. Usualmente en química iniciamos evaluando el color desde el punto de vista el efecto espectroscópico y un equipo que nos ayuda para ello es la espectroscopía ultravioleta visible. Deben estar ustedes muy bien relacionados con, por ejemplo, la facultad de las densidades de nube pi y las funciones del pi, pi enlazante o pi y el n de baricentro de los orbitales, en este caso moleculares, para hacer ese tipo de transacciones para observar su espectro civil. En el caso de, se puede también hacer esa misma correlacional en el caso de los complejos, basado en la teoría de campo cristal para cómo se desdobla, digamos, el desdoblamiento del campo cristal. Ese desdoblamiento aquí se puede observar, en este caso, para diferentes geometrías. En el caso octaédrico, usualmente se generan eh, los orbitales TG, que son 3 orbitales degenerados, y los orbitales EG, que son 2 orbitales degenerados. Para el desdoblamiento, cuando se van acercando de manera equitativa o en la misma distribución, los ligandos bajo una coordinación octaédrica. Para una coordinación tetraédrica, puedes recordar que el desdoblamiento es diferente, entonces acá hay 2 orbitales degenerados de baja energía, el de Z y el de X cuadrado y Y cuadrado, y 3 orbitales arriba. Y en el caso de una cuadrado planar, esta distribución es diferente también de acuerdo a la aproximación equitativa de los ligandos, de los 4 ligandos involucrados en esta geometría. Basado en este concepto, lo que se busca estudiar es, o el reflejo del color atribuido al catión se ve en la capacidad de la energía necesaria para que se absorbe desde que este electrón, por ejemplo acá en un D3, haga la transición al nivel superior, es decir, a los que están degenerados en eje. Esa energía, esa transición es la que se evalúa y como consecuencia de ella se ve, en este caso, una absorción de energía que me permite correlacionarlo con su color. Lo que vamos a ver sobre todo o enfocados en el campo octaédrico. Lo que se hace, pues lo que vemos acá, por ejemplo, para un D1, usualmente los reportes están en número de onda, o yo puedo calcular la energía a través de ese número de onda, como lo vamos a ver más adelante, y lo que se evalúa acá es, por ejemplo, este protón que está en T2G, ¿sí? Que son 3 orbitales degenerados y tiene un solo electrón, una vez le suministra energía representada como H mu, él hace la transición, es decir, sube hasta los orbitales, hasta el orbital, en este caso, eje, o el desdoblamiento eje, que tiene 2 orbitales. Y pues lo que se busca es que con esta información, por ejemplo, en el caso acá de titanio, más 3, que es un D1, podemos ver en este caso la longitud de máxima, el número de onda en el cual veo la máxima absorción. Vamos a ver eso como, qué significado tiene. Una cosa importante antes de iniciar es que existe una correlación directa entre lo que yo observo y veo. Es decir, si yo lo que se absorbe, perdón, en longitud y lo que ve el observador. Usualmente, entonces aquí es bueno aclarar estas relaciones. A partir del número de onda yo puedo calcular la energía mediante esta conversión, es decir, divido la unidad de número de onda, dividido en 83,6, que es una constante, y lo multiplico por 1 kJ/mol, y ahí puedo convertir la energía a kJ/mol. Para el caso de la energía sabemos que es igual a H mu, y que a su vez la velocidad de la luz en el vacío es igual a mu por b que de frecuencia. Yo puedo correlacionar entonces que lambda es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido en la energía. Lo que es, me dice esta relación, básicamente, que vamos a colocar en amarillo, lo que me dice en color un poco más, en azul, lo que me dice esta relación matemática es que la longitud de onda y la energía son inversamente proporcionales. Una forma, si en este caso me dan a mí el número de onda, pues yo también puedo convertir el número de onda a la longitud de onda
que la longitud de onda es 1 sobre el número de onda, como lo vamos a ver en 4. Lo que quiere esta relación matemática nos permite, al reemplazarlo en esta ecuación, nos permite ver que la energía es directamente proporcional, lo vamos a colocar en rojo, es directamente proporcional al número de onda. Entonces, energía es directamente proporcional al número de onda, inversamente proporcional al lambda. Esta conclusión nos va a permitir analizar mejor los datos que vamos a poner a continuación. Dentro de ese bagaje, entonces, como es M4, hay un rango de energía de longitud de onda que está reportado, por ejemplo, de 400 a 435 nanómetros, absorbe en violeta y el color que ve el observador, es decir, en el sólido, es un verde amarillo, de 435 a 480, entonces absorben el rango del azul y el compuesto yo lo veo, lo vemos los humanos como amarillo. Y así sucesivamente esta teoría de color complementario es lo que nos movemos en el laboratorio en este tipo de complejos o de compuestos orgánicos que podamos ya entender, que se dan por transiciones de electrónicas cortas, es decir, que las energías que están involucradas acá son cortas, como veremos más adelante. En el laboratorio, nosotros lo que vemos es que a un complejo, un centro metálico, que le vayamos cambiando la distancia de enlace, el tipo de ligando, podemos generar un sinnúmero, una gama de colores que reflejan que este cambio de color no solamente es fijo para el metal, sino que puede tener una incidencia de la química y la composición del ligando. En el caso pues esto se ve reflejado o se complementa basado en que, pues lo que estamos viendo acá son, lo que vamos a evaluar, pero en el caso de los complejos, es transiciones, en el caso de complejos octaédricos, que son los que vamos a ver acá, es transiciones desde los orbitales P2G hasta EG. Por ejemplo, en esta tabla de datos, lo que podemos ver es que hay una serie de centros metálicos, por ejemplo el cromo, que es de congelación de 3, y vemos su número de onda al variar, o en este caso, el tipo de ligando. Es decir, si está coordinado a 6 cloruros, a 6 cloro, en este caso para complejos, a 6 acuo, o 6 amino, a 6 o a 3 etilendiamina, en este caso, porque serían 3, o a 6 grupos ciano. Y vemos que en este caso el número de onda está es menor para el cloro y va aumentando así hasta al grupo ciano. Vamos a ver más adelante analizando este dato. Entonces vemos que para un D3, que es el cromo 3+, no hay diferencia en la configuración electrónica que se tenga para campo alto o campo bajo. Sin embargo, lo que sí va a variar cuando el campo sea bajo, pues es que la distancia entre los orbitales T2G y EG va a ser menor, ¿sí? Y cuando el campo sea alto, pues la distancia entre T2G y EG va a ser mayor. Es decir, que se va a gastar más energía para hacer una transición de este electrón, acá. Bueno, analizando estos datos y haciendo las respectivas conversiones, vemos que para el cromo 3, pues aquí está el número de onda, ¿sí? Acá está la energía y vemos que para el cloro se gasta menos energía para hacer esa transición electrónica. Menos energía, por lo tanto, la longitud de onda que absorbe es mayor, que es de 729. Aquí vemos que ahí vemos que efectivamente es inversamente proporcional. ¿Qué información nos dice esto? Pues evidentemente vemos que el cloro está entre los elementos que son pidonadores o ligandos pidonadores, en este caso, que usualmente son de campo bajo, es decir, que requieren poca energía para hacer la transición, en este caso, del T2G al EG. A su vez, pues podemos, si analizamos acá, por ejemplo, los colores, entonces vemos que tiene una absorción de 729, esa absorción está para el rojo, es decir, que absorben el rojo, y usualmente
el compuesto lo vemos como un verde azulado, o cian, que se conoce como color cian. Ese es un ejemplo de interpretación. Vemos acá entonces que aquí se cumple exactamente, por ejemplo, para esta tendencia que se publica, analizando esos datos, se entiende con claridad la evolución en esta serie. Porque fíjense, si miramos en este caso el agua, que es un ligando medio, entonces es el siguiente, entonces tiene una energía ya aún mayor, está medio, y esto da 774 observados, longitud de onda observada, que corresponde básicamente a cuando se ve, absorbe para una verde amarillento y vemos el compuesto como color violeta. Y evidentemente el acuo de cromo 3 es violeta. Si vemos en este caso una distribución de campo alto, como en el caso en el grupo ciano, entonces lo que vemos es que su energía es mayor, es de 208, la longitud de onda es menor, se ve alrededor de 375 nanómetros, 376 nanómetros, ¿sí? Que está por debajo del violeta y seguramente se verá como un compuesto verde. Eso, pues esa relación, entonces vemos que aquí se ve una clara relación entre la distancia, es decir, que si hay una a medida que variamos el ligando y mantenemos el metal, variamos en este caso, se varía o hay modificaciones en el color, hay cambios en el color. Y también en la energía necesaria para que ese electrón haga las transiciones necesarias y en la absorción, en este caso, esa energía de transiciones necesarias que nos permiten ver los cambios de color en el rango de UVs. Ahora, si mantenemos en este caso constante el ligando, como es el caso del agua, que es un ligando que habíamos visto en la serie que es de medio, digámoslo así, o tiende a ser medio débil, ¿sí? Y variamos en este caso el cation, lo que vamos a ver seguramente es diferentes distribuciones de los orbitales o número de electrones en los orbitales D. Para el caso del cromo más 3, que es un D3, entre campo alto y campo bajo, no hay diferencias en la configuración electrónica, es decir, sería un T2G3 igual y un EGC. Para el caso de los D5, sí hay dos posibilidades, entonces lo que vemos acá es que, por ejemplo, para campo bajo y spin alto, entonces vemos que aquí no hay ningún electrón apareado, mientras aquí hay dos pares de electrones apantallados o apareados, es decir, que sí es diferente la configuración. Para un D8, tanto para campo alto como para campo bajo es la misma configuración o distribución electrónica, y para un D6 también es diferente. Para campo bajo o alto spin, vemos una pareja de electrones, y en este caso para campo alto, spin bajo, vemos tres parejas de electrones. Son diferentes. Ahora, correlacionando esta información con los datos, en este caso que hemos obtenido analizando los datos entre el número de onda, vemos que, por ejemplo, el manganeso más 2, que es un D5, ¿sí? Tiene en este caso una energía muy baja de 98,42, lo que quiere decir es que usualmente su comportamiento para el agua es de un campo, en este caso, bajo, spin alto. Entonces, la transición electrónica, la que puede ocurrir acá, es desde un TG1 a la parte superior. Esta sería la distribución. Más adelante, en otro video, vamos a ver matemáticamente cómo podríamos aproximarnos, hacer unos cálculos para saber si un determinado ligando con un determinado cation se comporta como campo alto o como campo bajo, o spin alto o spin bajo. Aquí también podemos evaluar otros casos interesantes. Por ejemplo, veamos el rodio, ¿sí? Que es un D6, ¿sí? Comparado en este caso con la baja energía del hierro 2+. Entonces vemos en este caso que por ejemplo, el tamaño del rodio, al ser más grande, refleja en este caso una mayor energía, o es decir, que se afecta más por el ligando, porque en este caso el ligando agua,
lo que hace que se acerque o su energía sea equivalente para campo alto, es decir, haciendo un D6, ¿sí? D que se comporta en este caso como uno de campo alto. Esos es otros ejemplos de D. Lo importante acá, bueno, aquí en este ejemplo de estudio, entonces cuando medimos estos espectros de absorción, vemos que, por ejemplo, acá hay 3 en los que se mantiene el cromo, que es un D3. Estos vemos acá los cálculos de las longitudes de onda respectivas, de acuerdo aproximadamente a lo que indica el espectro. Lo que vemos acá es que, pues, el A es un compuesto que está alrededor de 476 nanómetros. Un momentico acá, esta tablita nos sirve un poquito mejor. 476 nanómetros, es decir que está alrededor, es un compuesto que se ve como amarillo, ¿sí? Acá que se ve como amarillo, ¿sí? Un compuesto que se ve como amarillo, el observador lo va a ver como amarillo y absorbe alrededor de del violeta, sí, 476 lo vemos como amarillo y absorbe alrededor de el azul. Para el caso del compuesto B, calculando que es alrededor de 18.000 de 1 a menos 1, tiene un lambda de 556 nanómetros alrededor, luego se ve como púrpura, se ve como púrpura, el observador lo ve como púrpura y absorbe en la región más o menos de el 556 del verde. Y en el caso de este compuesto, que es el hexafluoruro, ¿sí? Que tiene una banda de 645, entonces él se ve como rojo, se ve como un cian y absorbe como rojo. Entonces, esto los permite ver y clasificar. También vemos que tiene mayor longitud de onda el compuesto C, quiere decir que tiene menor energía. Entonces, la transición más fácil, es decir, en las series se podría clasificar como menor capacidad de desdoblamiento del campo para el flúor. Luego, en ese orden seguiría el oxo, en este caso el oxalato, y por último la etilendiamida. Esa es otra forma de analizar. Espero que haya sido útil para entender esta primera parte de teoría del color en los complejos de coordinación de acuerdo a la teoría de desdoblamiento de campo para, en este caso, para un campo octaedral. Feliz tarde, hasta luego.